En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Somos GTD, más que tecnología. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cotiza, arrienda y viaja con Mita. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos y junto con Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día martes 31 de diciembre, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Quería abusar... Hola, muy buenos días. Hola, perdón Matías, perdón. No, pasa nada. Quería abusar de la paciencia de ustedes para hablar de un personaje que nos dejó ayer. A los 64 años, ayer, alrededor de las 2 de la tarde, murió en Buenos Aires Jorge Lanata. Jorge Lanata probablemente era un personaje, un periodista al cual ustedes más de alguna vez probablemente escucharon hablar. Un personaje, alguien muy particular, pero que hizo mucho por el periodismo en español, hizo mucho por el periodismo mundial, esta cosa tan propia de Argentina de tener hitos mundiales. Él inventó un diario que se llamaba Página 12, que era un diario distinto, porque era un diario que no seguía la pauta, sino que fijaba la pauta, y que además mezclaba la frivolidad más absoluta con temas hipertrascendentes. Él era eso, además. Él era eso, claro. Y en ese sentido, yo tuve la oportunidad, tú lo entrevistaste una vez largo, yo tuve la oportunidad de estar muchas veces en mi vida con Jorge Lanata, pero pocas veces de conversaciones más largas. Tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Pero una vez, una cosa que me acuerdo que dijo fue que él despreciaba profundamente al periodista intelectualizante. Alguien que escribió 4 tomos de la historia argentina. Sí. O sea, no estamos hablando de... Pero que él decía que a él que un periodista que no entendiera lo que era el fútbol, que no entendiera lo que era el tango, que no supiera de cultura, que no entendiera lo que era el turismo carretera, esa fue la expresión exacta que usó, era un periodista que no podía... ese no era periodista, porque significaba que no tenía curiosidad. Como el periodista de sala de redacción versus el que sale también a reportear. Claro, pero lo que pasa es que él lo miraba un poco desde la perspectiva del ¿cómo se llama? Del exceso de intelectualización que a veces se quiere dar a la actividad. Es ridículo. Pero hace muy poco, en junio, a propósito de lo último público que hizo Jorge Lanata, que fue a enfrentarse a Javier Milei. Pero antes pero tenemos un fragmento en el que él habla, en la que probablemente debe haber sido una de sus últimas entrevistas, en el que habla sobre qué es ser periodista. El periodismo es básicamente tener buenas dudas, o sea, tener buenas preguntas. Nosotros somos parte de la humanidad que tiene preguntas, no respuestas. Respuestas tienen los políticos y los curas. Los periodistas tenemos preguntas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es sensibilizarnos con respecto al entorno, que nuestra antena sintonice con la antena de los demás. Por otro lado, los enfrentamientos del poder con el periodismo son siempre desparejos, porque es el enfrentamiento de una persona que tiene todo el poder y otra persona que es un ciudadano. En el caso de Milei esto es todavía peor, porque Milei nos adjudica ilícitos, dice que somos ensobrados. O sea, no es un problema de crítica, es un problema...
A mí la parte, lo que me interesaba más era la parte inicial, cuando él define qué es lo que es ser un periodista. Me parece... Es interesante esta pelea final que tiene, Sí. que tuvo en su vida, desde Menem, los Kirchner. No, siempre. El poder siempre era... Claro, haciendo esa labor tan interesante que es del contrapeso, que es el incomodar, no por incomodar, porque son tan desequilibrados los poderes de los presidentes en nuestras sociedades, no sé, en muchas sociedades del mundo, los primeros mandatarios, los primeros ministros, tienen tan poco contrapeso en la realidad, lo pueden tener en la arquitectura institucional, pero en la realidad son tan desequilibrantes sus acciones, sus palabras, sus medidas, que tipos como este, que cometían errores y que era a veces todo lo desaforado que podía hacer la Nata, alguien que le ponga freno hoy día a Milei, que no es lo mismo que alguien diría, ya están criticando, no se trata de criticar a Milei, hay muchas cosas que Milei está haciendo estupendo y ojalá le vaya muy bien, como por ejemplo los recortes de los gastos fiscales exorbitantes, irresponsables y algunos de ellos muy opacos. Pero lo que sí preocupa a mucha gente de bien en Argentina, y la Nata fue uno de los que es esta tendencia resbaladiza a la autocracia que está llevando Milei adelante, que uno no sabe, por el bien de Argentina, dónde va a terminar. Y tipos como este son capaces de ponerle freno. Sí, pero lo hicieron también en el periodo de bonanza. Recordemos que cuando asume Néstor Kirchner, Argentina entra en un periodo de bonanza muy importante. Porque venía después del Corralito y después del 2001. Y en el minuto en que la frase común en Argentina era roba pero hace, la Nata fue de los que podría decir no se puede robar. No se puede robar, y mostró los negociados de Lázaro Báez y hizo mucho. La plata que salía en bolsos. La plata que salía hizo mucho la Nata por eso. Y a mí lo que me gusta de la definición que le escuchábamos es que básicamente quienes ejercemos el periodismo, quienes estamos en el mundo del periodismo, tenemos que saber hacer las preguntas y no creer que tenemos la respuesta. Y hemos tenido grandes dosis de lo último en nuestros países en el último tiempo. Y también tenemos que entender que siempre es desequilibrado. Siempre el político se va a quejar de que la prensa es el cuarto poder y que la prensa... Pero el que tiene el poder real no es el cuarto poder, no es la prensa. El que tiene el poder real es el que lo detenta. El que tiene las distintas capacidades para levantar un teléfono y pedir que saquen a alguien, el que tiene la capacidad de llamar a alguien para decirle que no siga auspiciando, ese es el poder real. Y por otro lado, entonces, cuando se destruyen, cuando entran los países en caminos complejos, cuando no hay una oposición política, pero sobre todo cuando no hay medios que sean capaces de contrastar al poder, de enfrentarse al poder. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la tentación de todos los políticos es, de cualquier sector, quizá en el último tiempo más inclusive en los sectores más progresistas, es considerar la existencia de conspiraciones, es considerar la existencia de poderes fácticos que están ocultos, de buscar siempre la intención aviesa detrás de la pregunta del periodista, y gente como la Nata mostró que eso era una falacia. Hasta el día de hoy, yo exhibiendo el milagro, pero no el santo, porque quedó aclarado, hasta hace menos de una semana uno recibe, y yo he recibido, información o señales de que hay gente que quiere premiar o que quiere castigar a un medio por la opinión o por la información, sea cual sea el caso, que entrega un periodista que le molesta a ese político. Es decir, hubo un comentario, deslizó un comentario que molestó a tal político, este político no le da más entrevistas a este medio. Esas muchas veces son los cuidados del sacristán, son los asesores muchas veces, pero son inclinaciones del poderoso a defenderse, y eso hace mucho daño a las democracias. La Nata fue el ejemplo de eso, no fue el ejemplo ni de corrección política, no fue ni de moderación muchas veces, no era un tipo pacífico del todo, era exuberante, pero era eso, a los poderosos les va a costar más abusar con la Nata que sin la Nata. ¿Es perfecto la Nata o fue perfecto? No. ¿Era un tipo ejemplar en todo sentido? No. Para nada. Pero tenía eso. El abusador se la pensaba dos veces
existiendo un tipo como la Nata, de abusar sin pudor. Y eso es una labor muy interesante. Y fíjate que un testimonio muy arbitrario, personal, que es solo una percepción, puedo estar 200% equivocado, además muy contraintuitivo. A mí la sensación que me dejó una conversación de una mañana entera en su departamento, déjame decir a frivolidad que es lo más lindo que he visto nunca en mi vida, un tipo con como departamento, un departamento, una colección de arte espectacular, impresionante, pero el departamento en sí, un departamento en Retiro, en Buenos Aires, Trugamú, una casa maravillosa, el Palacio Trugamú, sí. Y lo que me quedó como sensación de que parecía ser el tipo más egocéntrico del planeta, y me llevó una sensación completamente distinta, que parecía que porque se vestía de rosado, de fucsia, de azul, de amarillo, y fumara y gritara y se riera de manera exuberante, estuviese centrando las cosas en él. Yo creo que era casi un distractor. Detrás tenía siempre una navaja muy afilada para entrarle al poder, para poder informar, para poder poner luz donde no hay luz. Me lleva la sensación de un tipo humilde, además muy generoso. En la experiencia que tuvimos nosotros, fue una mañana completa conversando de todo, sin ningún apuro, muy agradable. Así que nos deja la Nata, que es además un precursor de muchos programas muy interesantes. No, y marcó mucha época el periodismo. Yo te diría que su aporte más estuvo en el periodismo gráfico, en el periodismo escrito. El tema Página 12 fue una cosa muy notable, y después formatos como el de PPT, un programa impensable en Chile, un programa que incluía sketches, el programa político más seguido de la Argentina, el programa político que era capaz de, comillas, votar gobiernos, tenía sketch, tenía un sketch incluido, formaba parte de la rutina. Él entregaba al final de su programa el premio del boludo de la semana. Era un tipo muy notable. Yo, de las veces que me tocó conversar con él, una cosa que me llamó mucha atención, a pesar de todo, era un tipo era creyente. Él se declaraba católico, probablemente muy a su manera. De hecho, el último matrimonio se casó por la iglesia, se casó por un cura, y la verdad que bueno, en lo personal es alguien que además, lo otro que me tocó valorar mucho y ver fue su evolución. Como el tipo, por ejemplo, en una entrevista que le escuché hace un par de años, decía que irresponsables habían sido con la oposición a toda pala que le habían hecho en su minuto a Raúl Alfonsín. Como no habían entendido que había que cuidar la democracia. Alguien que evolucionó en ese sentido. Se fue un gran tipo, estuvo mucho tiempo enfermo, alguien que no puede ser un ejemplo de nada respecto a su salud, alguien que estaba trasplantado y seguía fumando, alguien que, en fin, que tuvo una época de exceso, tuvo adicciones, etcétera, pero que dejó una huella en el periodismo, de habla hispana al menos, muy importante. 8 de la mañana con 17 minutos. Jadwe, ¿qué está jugando? Entre paréntesis, ayer le fue mala, porque él había pedido, vamos a hablar de pensiones, pero Jadwe había pedido que le rebajaran la cautelar de prisión de arresto domiciliario total por arresto domiciliario de 12 horas. ¿Cuál era el motivo? Poder asistir al Congreso del Partido Comunista. Que él ya encarna definitivamente una línea disidente muy importante. No va a poder asistir porque alguien dijo que probablemente el más contento con el fallo era la decisión era Lautaro Carmona. Yo no sé si no me atrevería a asegurar tanto, pero sin duda eso cambia un poco. Es distinto el Jadwe presente que el Jadwe a través de sus emisarios. Pero ayer Daniel Jadwe mandó, mediante Twitter, pidió que se retirara el proyecto de pensiones. Pues Jadwe siendo Jadwe, haciendo política. Jadwe siendo Jadwe todo el día. Que es muy legítimo porque es su forma de hacer política, que es un constante gallito al presidente Boric y a su gobierno. Desde alguien dirá, desde que perdió la primaria con Gabriel Boric, que lo viene tensionando, tocando la oreja, demostrando fisuras donde el propio presidente Boric ha intentado, a través de la acción política, de moderar esas fisuras con el socialismo democrático, por lo pronto integrando un gabinete con socialistas, cosas que no estaban en el diseño original, al menos con el poder que tenían, y cosa que no ha sido fácil ni va a ser nunca fácil. Lo que tratan de hacer, entregando, por ejemplo, en la reforma de las pensiones, una parte, dando la pelea para
de aquí, desde la convicción del Frente Amplio y desde el gobierno, el 3% o la mitad del 6%, 3 puntos para capitalización individual y el resto para lo que le llaman solidaridad, que también algunos lo discutirán, pero no es el punto. Jadwe es la tuya y dos más. Jadwe intenta llevarlo al otro extremo. A mi juicio se parece mucho a la acción de los republicanos. Es respecto a su vez de Belín Matei. Ponerle una prueba, hacer pisar el palito, a ver cómo reacciona Matei, cómo reacciona la derecha moderada desde republicano, a ver cómo reacciona el gobierno, cómo reacciona el socialismo democrático o el presidente Boric desde un sector del Partido Comunista, no todo el Partido Comunista. Y hay una diferencia respecto a la acción de los republicanos. Pero no es la primera, no parece ser la última, está probando, es seguro que está probando también una opción presidencial o de aspiración presidencial Daniel Jadwe. No sé si le interesan tanto las pensiones, no sé si las entiende tanto cómo funcionan, porque no se trata de eso, se trata sencillamente de una acción política. Se lo dijo otro comunista, me parece que fue Luis Cuello, que es el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que también es comunista. Que lo más importante de aprobar una reforma a las pensiones hoy es poder ahorrar 6 puntos más, ahorrar 16% y no el 10%. Yo estoy seguro que en una conversación tranquila, silenciosa e íntima con Daniel Jadwe, uno le pregunta, ¿estás dispuesto o tú crees que realmente es mejor retirarla por una decisión política y posponer quizás para cuándo la posibilidad de que aumenten las pensiones hoy, de que aumenten las pensiones al futuro 6 puntos más? De verdad, yo creo que en la honestidad de una conversación, Daniel Jadwe te reconocería que no estaría de acuerdo. Pero la acción política pública a veces tiene estos incentivos perversos. Hacer más grandilocuente. Sí, no estaría tan seguro de lo que tú planteas, pero porque creo que hay un objetivo final, y el objetivo final es que las pensiones no pueden estar, los dineros de las pensiones no pueden estar en manos de nadie distinto que el Estado, porque el Estado es el único que lo va a administrar sabiamente. Yo creo que hay una cosa más profunda, pero el punto de fondo es, ¿a cuánta gente arrastra Jadwe? No todo el Partido Comunista por lo pronto. No todo el Partido Comunista. A mí me decían que curiosamente el efecto mayor de los dichos de Jadwe podían venir más bien del Frente Amplio, que en el Frente Amplio podía tener más seguidores que en el propio Partido Comunista. Pero eso sí que supongo que están haciendo control de daño en el gobierno, porque el Frente Amplio o una parte de se revele a la reforma como está siendo llevada adelante por el ministro Marcel y la ministra Jara, es muy duro para el propio presidente. El presidente cede. Nicolás, yo ayer recordaba algo que a veces se olvida, y justamente tiene que ver con pensiones. Las grandes reformas esconden grandes cesiones. La presidenta Bachelet, ayer lo recordaba, si te escuché. La presidenta Bachelet, cuando que una de las cosas por las cuales se recuerda es del 2008 con la creación del Pilar Solidario, ¿no es cierto? Sí. Y el Pilar Solidario escondía, no malamente, sino que estaba allí también, incorporaba una medida hiper adelantada a su tiempo, y que todavía es adelantada a su tiempo, que es que corrió de alguna manera parte de la jubilación de las mujeres de 60 a 65 años, que algún día, no sé cuándo, va a tener que ser sencillamente por la esperanza de vida de los seres humanos, hombres y mujeres. Debería ser luego, sí. Probablemente para los hombres a lo mejor también, no tiene nada que ver con esto, hombres o mujeres. La presidenta Bachelet aprobó, seguramente en contra de sus propios intereses, su propio parecer. Convicciones, claro. Y convicciones. El Pilar Solidario, la gente no lo recuerda, el Pilar Solidario se creó en 2008 para las mujeres a partir de los 65 años, no de los 60. El bono por hijo nacido vivo, varias cosas que... Y esa es una cesión que no tiró por tierra, ni le quitó ningún mérito a la reforma profunda que significó poner un pilar solidario para todas las personas. Entonces, esta reforma a lo mejor tiene un montón de sesiones de lado y lado. Ahora, a los fanáticos, a los extremos, a los grupos maximalistas, nunca les gusta ceder, lo prefieren todo o nada. Esa es quizás la forma con la cual se mueven en el tablero de la vida. Son las 8:00 con 24 minutos. ¿Qué te parece que hagamos un corte? Porque ya llegó nuestro entrevista. ¿Llegó ya? Llegó
Llegó. Vamos. Partimos de inmediato y con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. Una revolucionaria innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello permitirá a la industria agroexportadora, enfrentar uno de sus mayores problemas, la pudrición de frutas post cosecha. Más información en aporteunap.cl. Y tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu casa u oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nueva clase E de Mercedes-Benz evoluciona contigo. Encuéntrala en kaufman.cl y en la red de sucursales Kaufman a lo largo del país. Y tener un seguro de vida que te asiste a toda hora y todo, un seguro de auto, que te asiste a toda hora y todo el año. Haz tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad. Hazlo en consorcio.cl. La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena, que el piloto eres tú. En Duna, el empresario y coach estadounidense Michael Altshuler. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. La nueva clase E de Mercedes-Benz redefine la elegancia y la tecnología, con un diseño atemporal y funciones inteligentes que conectan con aquellos estilos de vida más exigentes. Cada viaje se convierte en una experiencia única. Si buscas excelencia y valoras la innovación y la comodidad, la nueva clase E fue diseñada para ti. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo del país. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. No puedo creer que ya es diciembre. Mi equipo tiene que revisar asistencias, calcular sueldos. Siento que nunca terminamos. ¿Y en tu pega no usan Talana? El software de gestión de personas que simplifica todo eso, hasta te ayuda con los contratos. Con Talana, mi equipo es mucho más eficiente. Con Talana, simplifica la gestión de personas y mejora la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Planifica tu viaje ahora con Mita y Full Copec, que tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arrendos de autos, diarios de autos en Mita Rentacar. Y aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pago a tu medida. Conoce más en traitoku.com. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Estaba chequeando. Tengo la sensación, no sé si el 31 de diciembre del año pasado ¿Estuvo también Oscar? Yo tengo la sensación... Entonces esto ya es una institución. Estuvo el viernes 29 de diciembre. ¿Que fue el último día? Que fue el último día. El viernes 29 de diciembre estuvo... el viernes 29 de diciembre, el último día del año, estuvo Oscar Landarreche con nosotros en Duna, lo cual y me atrevería a decir que el 22 también, pero no estoy tan... Es una institución. Ahí no estoy tan seguro. El último día del año, Oscar Landarreche. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Te significa algo venir el último día del año? Es bonito venir aquí al Barrio Alto, ver a la gente linda. Sí, subiste. Sí. Viniste en metro, ¿no? Bien. Sí. Me dejaron pasar los guardias. Con ese yogi que con ese yogi no te hubiera dejado entrar. Tomaron el QR, dijeron, me miraron con sospecha. Sí, está bien. Por algo será. ¿Y qué marca el año para ti? Así a bote pronto. Yo creo que este es un año en que pasamos de por así decirlo, el procesamiento de lo que fue el estallido social y la pandemia, porque son bastante inseparables, francamente, a como al país finalmente como contemplar la situación de largo plazo en que estamos, digamos. O sea, por así decirlo, ahora nos dimos cuenta de que el tema de la delincuencia, por ejemplo, no es una cosa que el estallido, que no sé qué, no, es una cosa, es un fenómeno más permanente al cual estamos... ¿Cómo así? Claro, es algo más permanente. O sea, más estructural, más que permanente. Más estructural. No es que no es un overshooting, ¿me entendés? Es una cosa más estructural y ahora nos damos cuenta de que parte de lo que estaba ocurriendo venía de antes. Nos hemos dado cuenta este año de que hay fallas de instituciones que tienen que ver con la persecución del crimen bien significativa y bien de fondo, digamos, ¿no es cierto? Y lo mismo en economía. Yo creo que en economía de las narrativas, que yo creo que es saludable, de las narrativas básicamente cíclicas en que no, es que esto es culpa del gobierno de ahora o de no sé qué, ¿me entiendes? O de la pandemia o del estallido, pasamos más bien a una sensación, yo creo, generalizada, y yo lo percibo incluso en el empresariado, etcétera, de que en realidad los problemas de crecimiento y de proyección de la economía chilena son más estructurales, son más de largo plazo, y que varios de los problemas, temas de educación, temas de infraestructura, temas de inversión, en realidad vienen de antes, y que entonces un poco el país pasó como de las histerias propias de los fenómenos duros que vivimos, ¿no es cierto? El estallido y la pandemia, y como que el corto plazo domina en esos momentos, a un momento en que básicamente no hay una histeria de corto plazo, pero nos damos cuenta de que no bastaba con salir de la histeria de corto plazo, ¿no? Porque no hemos abordado realmente los
los problemas estructurales de largo plazo. Ahora, esa es la sensación que tengo yo. Entonces ahora, yo en cierto modo eso me tiene como un poquito más optimista, porque veo al sistema público, al sistema político, al empresariado, a la élite, por así decirlo, un poco pensando un poquito más en temas más de largo plazo. Pero tú tienes esa convicción, porque yo tengo ahí una duda, que la planteo como eso, como una duda, no tengo una respuesta. Que finalmente tú dices, sí, nos hemos dado cuenta que estructuralmente no tenemos la capacidad de crecer que pensábamos que teníamos, que tenemos unos cuellos de botella muy grandes, etcétera, etcétera. Pero tú no crees que todavía subyace en una parte no menor de del mundo político la lógica de que no necesitamos crecer, que lo necesitamos distribuir. Es que yo tengo una visión sobre el tema del mundo político que quizá es un poquito discrepante con el resto como de la élite bien pensante, por así decirlo, que mis amigos, digamos, que los voy a insultar hoy, el último día del año, ¿no es cierto? Que es que yo creo que al final las convicciones de los políticos son endógenas. Yo creo que yo creo que ¿se retroalimentan? No, básicamente buscan representar las sensaciones de la sociedad. Y por lo tanto, cuando son cortoplacistas es porque la sociedad es cortoplacista. Es porque la opinión pública, es porque los votantes son cortoplacistas. Y cuando los votantes piden algo más responsable, más de largo plazo, más estratégico, bueno, van evolucionando hacia allá, ¿no? Y uno lo ve un poco en como las mutaciones supuestamente que han sufrido algunos sectores políticos, que están muy correlacionadas con la opinión pública, ¿no es cierto? Entonces la opinión pública se va en una dirección y se mueven hacia allá. Entonces yo siento que, claro, siempre la política va a ir como con un rezago, ¿no es cierto? Porque, entre otras cosas, porque hay algunos políticos que solo saben hacer una cosa, ¿no? Es como una cosa que decía Matías del Río antes, que era como el efecto Pinilla, ¿no? Que todos los centros eran con chilena, digamos, aunque no fuera posible meter la chilena. Claro, hay gallos que son así, son populistas y eso es lo que son, punto. Pero hay otros políticos que diría que son los más hábiles, que son bastante adaptables, ¿no es cierto? Que en el fondo son neoliberales cuando hay que ser neoliberales, son frente amplistas cuando hay que ser frente amplistas, son estos yo creo eso, perdonen que sea una visión tan cínica, pero creo que es realista, quizás de leer demasiada historia, digamos. Y por lo tanto yo creo que al final el problema de fondo no está en los políticos, por así decirlo, sino que está en los votantes, está en la gente, está en la opinión pública. Esa es la que va a transformar a Chile, no el liderazgo mesiánico de alguien. Entonces yo veo eso, ¿te fijas? Yo veo que en la opinión pública, en las élites, hay una mutación que va a empujar a la política en una dirección más responsable. Capaz que me estoy autoengañando, pero eso es lo que percibo. Sí, interesante la visión que tienes de los líderes, porque vemos muchos líderes siguiendo a las masas y no líderes mostrándole a las masas a que los sigan a ellos. Claro. Es entregar un poco la misión real que tiene un líder, que es decir, mire, aunque yo esté solo contra el mundo, estoy tan convencido de esto y soy tan capaz de demostrar que este es el camino correcto, síganme, o si no me avisen y yo me voy para la casa. De eso se ve poco hoy día, poco. Se ven de repente, les dan duro, y es que, pero el clickbait, ¿cómo le llaman? El clickbait o el rating, es tan poderoso, y en la política también, que es lo que desnuda más a la política hoy día. Es que por eso mismo, o sea, yo te reconozco, yo aspiraría a una política con liderazgo, con más convicciones, con liderazgo intelectualmente más sofisticado. Eso es lo que yo aspiraría, pero eso hay muy... No digo que no haya habido en nuestra historia, yo creo que ha habido en nuestra historia, tuvimos presidentes, líderes así, pero yo creo que en este momento eso no abunda en la política, y más bien son políticos que se adaptan a las olas de opinión pública, y por eso es que yo le tengo más fe un poco a la opinión pública que a los liderazgos, para ser súper sincero. Sobre la adaptación, yo creo que el presidente Boric es un buen ejemplo de las dos cosas. ¿De las dos, del cara y del sello. Déjame explicarte un segundito. El presidente Boric tiene una capacidad, como pocos políticos, de evolucionar, de aceptar que, a través de los propios hechos, implícitamente, que estaba equivocado, ¿no es cierto?, desde la posición del estado de excepción constitucional de la Araucanía, que fue de las primeras medidas que tomó, de empezar a hablar de los carabineros. No, la primera que tomó fue no renovarlo. No, por eso dije reponer. No, claro, es que lo había quitado. Sí. La repuso, empezó a hablar de los carabineros, ahora empezó a hablar de crecimiento económico. Es decir, yo creo que en una parte cara, el presidente Boric
refleja esa adaptación a la opinión. Esa adaptación. Sí. Y esa valentía de que si los hechos lo convencen de algo que antes no pensaba, y lo hizo. No, es que ahí tenemos una discrepancia tú y yo, porque no encuentro tan valiente siempre estar siguiendo las encuestas. Pero espera, es que tú estás suponiendo que sigue las encuestas. Déjame terminar, porque antes hay dos medidas del presidente Boric que toma siendo diputado, que era, por ejemplo, firmar el acuerdo del 15 de noviembre, solito, y lo dejaron votado en su partido, y otro, incorporarse a la comisión de niñez que lo citó el presidente Piñera iniciado su gobierno. Pero esas te las doy. Esa es cara. O sea, un presidente que yo creo que es capaz de cambiar si la evidencia le demuestra que estaba equivocado. Pero también el presidente Boric demuestra el sello, que avanza 2 y retrocede 1. Cuando en la mañana dice algo y en la noche se desdice. Cuando ahora dice lo de las AFP para quedar bien con su... No, pero yo creo que eso es una cosa distinta, que también la vemos en Evelyn Matei, por ejemplo, ¿no? Que una cosa es que lo que estamos hablando, que es como que un aspecto de los liderazgos políticos hoy es que siempre van siguiendo al estado de ánimo más que ellos liderar, ¿no? Un poco eso. Y yo te concedo de que Boric al principio, cuando formó su candidatura, tuvo un par de cosas que probablemente le ganaron la candidatura, de hecho, fueron lo que lo colocaron como líder de ese sector, muy probablemente. ¿No es cierto? No, pero yo creo que a lo otro que tú aludes es otra cosa, que es que hoy en día tenemos una sociedad mucho más compleja, tanto económica como cultural y socialmente, y eso se refleja en la política, y por lo tanto las coaliciones políticas de hoy son mucho más complejas, tienen muchas más dimensiones que las de antes, ¿no es cierto? O sea, tú piensas en la antigua Concertación, ¿no es cierto? Probablemente la coalición política más exitosa de la historia de Chile, ¿no es cierto? Era básicamente un acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, ¿no? Para decirlo, ¿no? Y ni siquiera todo el Partido Socialista. Claro, y más o menos estructurada en torno a como un par de ejes, un entendimiento muy claro, y los demás se plegaron. Pero hoy en día, cuando tú ves a una candidatura posible de la centroizquierda-izquierda, oye, tiene que hilar como 6 distintos tipos de mostacillas para hacer el collar, digamos. ¿Ah? Y mira a Evelyn Matei, digamos. Evelyn Matei también un día necesita ser más liberal, otro día necesita ser más republicana, otro día para allá, para acá. Claro, y eso es de nuevo, es el político tratando de armar, ¿no es cierto?, una coalición entre grupos que son, en verdad, bastante distintos y que tienen discrepancias bien fundamentales. Y yo creo que eso no es una característica de la izquierda o la derecha, yo creo que es una característica un poco de la política de hoy, de la sociedad de hoy, que hace muy difícil. Yo preferiría una cosa como... en algún libro yo proponía una cosa que se llamaba, yo decía como la antipolítica, ¿no? Un poco como como la antipoesía de Parra. Que en el fondo la antipoesía de Parra se predicaba sobre la idea de que no voy a jugar a que no estoy haciendo poesía, ¿correcto? Voy a ser brutal con la poesía, no le voy a poner flores a esto, no voy a jugar con las palabras así brutalmente, ¿no? Y yo siento que la sociedad de hoy es tan contradictoria y tan compleja que se necesita antipolítica. ¿Qué significa eso? Significa políticos que reconocen sus contradicciones. O sea, por ejemplo, que Evelyn Matei reconozca que tiene un problema y que lo diga. Yo creo que eso sería más sincero. Digo, tengo un problema, la verdad. Necesito armar esta coalición. A usted no los puedo representar a todos en forma coherente, ¿no? Lo que puedo hacer es llegar a una solución en que le doy a cada parte en cierta forma lo hace cuando dice primero confía en los senadores y después que tiene 3 puntos de duda. Claro, pero después tiene todos sus voceros, incluso algunos amigos míos, haciéndole el spin en las radios de como que no se hubiera pegado ninguna contradicción, de que era completamente coherente, cuando en realidad la realidad es que hoy en día no es posible ser político sin ser incoherente. Esa es la verdad. Pero hagamos doble clic sobre eso, porque yo debo confesarte que creo que la coherencia está sobrevalorada. O sea que creo que de repente es bueno que es bueno ser un poquito incoherente, digamos, creo, pero hagamos doble clic sobre eso. ¿Por qué? Porque tú dices que es imposible hoy día. Hoy día es imposible porque la sociedad que tenemos es tan compleja, ¿no? Tiene tantas dimensiones, ¿no? Tanto económicas como culturales, como sociales, que pretender que yo tenga un programa de gobierno, por así decirlo, que represente a las grandes mayorías y que sea coherente, es imposible. Lo que yo puedo tener es una negociación. Pero en la historia ha habido re poco de eso. Lo que ha habido son líderes que finalmente la gente adhiere a ellos. Yo creo que la sociedad industrial del siglo XX era un poquito menos compleja. Por así decirlo, la estructura de clases clásica era un poquito menos compleja. No estoy diciendo que no fuera compleja, porque igual de complicada, pero Oscar, ahí había el gran líder que decía, yo sé cuáles son sus problemas y
le tengo esta solución. Sí, bueno. Pero que no era que venía de abajo, sino que era de arriba. Decía, yo sé cuáles son sus problemas, yo sé cuál es el problema del proletariado, yo sé cómo resolverlo. Correcto, pero ahí volvemos a la otra dimensión que estábamos al principio del liderazgo versus seguir en las masas. Pero yo sí creo que es cuando uno piensa en la sociedad chilena, así como el siglo XX, entonces uno identifica, ¿no es cierto?, el agro, la minería, por otro lado, ¿no es cierto?, los obreros, digamos, los campesinos. Había como efectivamente había una estructura de clases sociales que ordenaba un poco la política, eso es muy real. Hoy en día es bien difícil, es bien difícil. La horizontalización de la sociedad, claro, entre otras cosas por las comunicaciones. Así es mucho más compleja. Y por lo tanto la labor de los políticos de generar algo. Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo veo una persona a la que yo le tengo mucho cariño, el gobernador Orrego, ¿no es cierto? El gobernador Orrego acaba de mandarse como un milagro político, que en la peor época política para un proyecto como el suyo, logró ganarle una segunda vuelta al Frente Amplio, ¿no? Claro. Y después le ganó una segunda vuelta a una cosa que en realidad era un candidato de RN, pero muy parecido a los republicanos, por así decirlo, ¿no es cierto? Que trataba de representar ese tipo de cosas. Y logró navegar eso, ¿no? Entonces todo el mundo lo acusa de incoherencia, ¿no? ¿Cómo tienes una foto con Iracy Hasler? ¿Cómo tienes una foto con no sé quién? Con la foto con la Evelyn Matei, no sé cuánto. Bueno, porque en realidad navegar una sociedad así de compleja, ¿no es cierto?, no te permiten los niveles de coherencia a los que quizá uno aspiraría intelectualmente. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, yo no sindico de eso ni a Boric ni a nadie, ni a Evelyn Matei. Eso yo encuentro que es... Lo que necesitamos es una ciudadanía más madura, que no esté demandándole así como pureza, digamos, ética. Purezas éticas no existen, yo por lo menos no conozco a nadie, pero a lo mejor si hay alguien que me representen. Ahora por ahí. Lo que sí me parece que está ocurriendo, en la medida en que se complejizan los escenarios de las sociedades, hay una tendencia obvia como de contraprestación, que es a simplificar las respuestas, y eso es el populismo. Cuando a ti se te complica demasiado el programa, tú dices, ¿sabes qué? Como no tengo la opción de tratar de analizar y entender cuál es la mejor, voy a elegir una, la que me parece mejor, y con esa me aferro. Y eso parecen ser las respuestas que tienen los populismos en el mundo, que de derecha o de izquierda, ante desafíos complejos como los que tú estás narrando, respuestas fáciles. Por ejemplo, más armas. Claro. Que a veces son mentirosas, porque le estás diciendo a la gente algo que en realidad no soluciona el problema, a veces, cárcel, ¿correcto? O más penas, o más... Claro, entonces, claro, uno aspiraría a una política más compleja intelectualmente, ¿no? Que haga la pega, haga el back office, por así decirlo, de una reflexión que permita hacerle una propuesta a la ciudadanía que sea atractiva comunicacionalmente, porque si no, no funciona, ¿correcto? Pero que tenga algún nivel de coherencia y alguna mirada estratégica. Si aquí el problema con la conversación que estamos teniendo ahora es que, y volvemos al principio de la discusión, es que el problema, nos hemos dado cuenta en este año, y esa era mi premisa, de que los problemas de Chile son en realidad estratégicos, digamos, ¿no? O sea, son en realidad estratégicos. O sea, yo he sido un poquito molesto este año en distintas entrevistas porque voy siempre al mismo punto de que no tenemos una estrategia de desarrollo, ¿no? Alguna gente más como conservadora, más de derecha, ¿no? Les molesta esa idea de la estrategia de desarrollo porque se imaginan como estatismo, ¿no? Pero en realidad, pero yo les digo, pero una estrategia de desarrollo fue, por ejemplo, lo que hicieron los Chicago Boys, fue una estrategia, claro, el ladrillo una estrategia de desarrollo. O la estrategia de la concertación, que eran tratados de libre comercio, ¿entendido? ¿No? Infraestructura, eso es una estrategia de desarrollo, sí. No puede, lo que sí uno puede decir es que los casos de países que han sido exitosos en pasar de la categoría que Chile en este momento es un país en realidad clasificado por el Banco Mundial como un país de ingresos altos, pero en la parte baja de la tabla, ¿no? Claro. Estamos como recién ascendimos a la Premier League, de la Championship. Ahí estamos ahí viendo si sobrevivimos, con el Luton Town. Ese tipo no, el Luton ya bajó el año pasado. Entonces el Ipswich ahora, con el Ipswich. Claro, entonces eso es lo que somos ahora. Bueno, los países que pasaron por esa fase lo hicieron con alguna estrategia. Y son diferentes las estrategias. Fue diferente la estrategia de Irlanda, la de Singapur, la de Corea. ¿Es que Chile no tiene estrategia? No la tiene. No es que sea mala la que tiene. Es que no la tiene. Y la prueba de eso es que cuando tú agarras, digamos, a los liderazgos políticos, los amarras a una silla y les pones una luz en la cara, digamos, y los cacheteas y les dices, confiese, ¿cuál es la estrategia de desarrollo? No te la saben decir.
Se refugian incluso en el empresariado, se refugian en cosas así como lugares comunes del estilo, no, es que el hidrógeno verde, el litio para la transición energética, que eso te lo podría decir hasta mi hijo de 10 años. Eso no es una estrategia, eso es una colección de deseos. Claro. ¿No? Una estrategia es cómo tú vas a lograr eso, cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer para que Chile vuelva a tener 3 a 4% del PIB invertido anualmente en infraestructura, que era lo que teníamos en los años 90, en vez de 1, que es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer para hacer un retooling de la fuerza laboral, que todos los indicadores nos muestran que no tiene las competencias para hacer una transición hacia el desarrollo ni en el modelo de izquierda ni en el de derecha? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Nada? Así vamos a seguir con el Sense, así con cursitos de 22 horas para aprender a hacer pisco sour. ¿Eso es? O sea, pues si no queremos abordar esas preguntas así como de fondo, entonces no tenemos una estrategia, lo que tenemos es una colección de deseos. Y me van a disculpar a los políticos hoy de oposición, pero decir que uno es partidario del crecimiento no es una estrategia de desarrollo. No, ahora, pero sin ser partidario del crecimiento tampoco hay desarrollo. No, correcto, pero no basta con decir que eres partidario de algo para... Pero cuando tú dices que eres partidario de la redistribución y no del crecimiento, tampoco en el estrategia de desarrollo. Tampoco. Ahora, pero Matías, siempre tú dabas el ejemplo del no me acuerdo quién, que decía qué preguntas traen para la respuesta que tengo. Era un presidente de Estados Unidos que llegaba a la sala de prensa, a los periodistas le decía, buenos días, señores periodistas, buenos días, señor presidente. ¿Qué preguntas traen para las respuestas que tengo hoy? Claro, el problema práctico... Pero es que eso me enseñaron a mí cuando estaba en Codelco, que uno nunca tenía que responderle a los periodistas. No, sí, pero estamos... No, tiene que decirle sí, pero... y dice lo que quiere. Lo que tú quieres decir. Sí, es un derecho... ¿Me escucharon bien? Tú sabes que hay un derecho humano que es que el periodista te puede preguntar lo que quiera, pero hay un nuevo derecho humano que es que tú le puedes responder lo que te parezca. Pero aquí, mi punto va en otra dirección a propósito del ejemplo que da siempre Matías. ¿No será que los políticos están llegando hoy día, la sociedad hoy día está planteando cuáles son los problemas que ustedes tienen para las soluciones que yo les traigo? Ah, sí, eso sí. Yo creo que hay una nostalgia además hay una nostalgia de soluciones que la gente hace un romance de ellas, o sea, además las imagina de una manera caricaturesca. La educación pública. Bueno, el proteccionismo, imagínense, comenzamos este gobierno con que íbamos a plebiscitar todos los tratados de libre comercio, si me permiten. O sea, había una nostalgia de la industrialización por sustitución de importaciones, que no resultó muy bien, pero además lo que resultó no fue exactamente como lo imaginan la gente... todo lo contrario. No, fue medio con los empresarios por si acaso, pero y la gente que hace el romance de los Chicago Boys, ¿no es cierto?, le hace un romance bien curioso, digamos, porque la diversificación exportadora de Chile fue con cosas que se parecen bastante a políticas de desarrollo productivo, no vamos a decir industriales para que nadie se vaya a amargar el último día del año, digamos, ¿no? Pero una franquicia tributaria para desarrollar el sector forestal, ¿qué es? O lo que se hizo para promover los salmones, que eso fue el mercado. Ya, po. Entonces, cuando uno se refugia en versiones caricaturescas y simplonas y románticas de lo que ocurrió en el pasado, eso, bueno, para efectos del pasado da lo mismo, pero si uno quiere implementar la versión romántica en el presente, pero ahí estamos fritos. ¿Cuáles son los problemas que ustedes tienen para las soluciones que yo les traigo? Exacto. Y eso hoy día se da mucho en política. Ahora, ¿cómo es el Partido Socialista? La última pregunta antes de que vayamos a lo importante. Pucha, yo creo que el Partido Socialista es parecido a lo que dije sobre mi amigo Claudio Rego, digamos. O sea, ha estado tratando de navegar una época que le es súper adversa para lo que es como proyecto político. Tuvo un desafío de un sector político de una generación que básicamente buscaba destruirlo, digamos, superarlo, esa es la realidad. Y ahora no se dio cuenta que no podía y qué sé yo, y tiene el cierto nivel de resiliencia al PS, digamos, vamos a decir las cosas como son, digamos. Al final uno descubre, lo mismo es cierto de RN, ¿no?, que también se le da por muerto. Los partidos políticos de verdad son culturas, digamos, entonces son difíciles, son duros de matar, digamos. Y bueno, y esa navegación de esta época tan compleja inevitablemente hace que se contradiga a sí mismo, ¿no? Que se contradiga a sí mismo, que sea incoherente, que va para allá, va para acá, y eso se manifiesta, y eso es un poquito como lo que a mí yo trato de entender en el nivel de ofuscación de sus dirigentes, que uno ve las entrevistas de nuestros dirigentes del PS y siempre están como bien ofuscados, digamos, bien enojados. Porque claro, porque tú lo estás obligando, digamos, a comulgar con ruedas de carreta todos los días, digamos, para allá, para acá, digamos, a decir que lo que dijeron antes, que a olvidarse de todos los insultos, ninguneos y cuestiones. O sea,
Es difícil, y yo al revés estoy como, o sea, un partido que lleva 90 y tantos años, no sé cuánto tiene, no sé, de historia, o sea, si logra sobrevivir este periodo y proyectarse como una fuerza central en el mundo de la centroizquierda, de la izquierda, yo creo que va a ser, no sé, un logro, en cierta medida. Así que así lo veo yo. ¿Quién es tu candidato, Rego o Toa? Mira, yo desde mucho tiempo atrás hay como 5 personas que son además, bueno, un poquito más viejas que yo en realidad, pero que yo básicamente siempre he querido que tengan cierto rol de liderazgo, que son Claudio Rego, Claudia Toá, en el fondo Felipe Arbó era otro, Ricardo Lagos Weber y Álvaro Elizalde. Eran como las personas que yo siempre estaba como a la guaite de que tomaran un cierto rol de liderazgo. No, creo que son todas personas muy capacitadas y en las que yo confío y las que tengo gran estima. Y bueno, va a depender de quién esté bien posicionado, por así decirlo, pero en mi caso, y dadas las lecciones de los últimos 5 años, también va a depender de otra cosa, que es que también que vivamos en la época de la sociedad compleja y la incoherencia, pero yo quiero un mínimo como de mínimos garantizados. No, como de un mínimo como de sentido político de qué es lo que estamos haciendo, porque si el sentido es yo quiero tener poder independientemente de lo que tenga que decir, digamos, de lo que tenga que hacer, eso no me parece, ¿no? O sea, tiene que haber o sea, si no hay una propuesta de centroizquierda o como ahora se dice socialista democrática o lo que sea, que tenga un mínimo como de sentido, ¿no? Como de proyección y además una proyección estratégica, yo creo que no es el momento para que uno participe ni apoye. Pero sí es el momento del regalo de fin de año de Óscar Landerreche. Sí. Esta es la nueva tradición. La nueva tradición. Vamos. Esta sigue por segundo año. Creo que la entrevista es por más años. No, es que les traje el brindis de este año. Vamos. Es que este es el que debería ocurrir hoy día cerca de las 12. Memorícenlo o grábenlo para que lo puedan repetir. Así va el brindis. Dice: hago un brindis por la Radio Duna para que el 2025 les traiga fortuna, que la pauta noticiosa sea nutrida y cada entrevista muy entretenida. Brindo por Consuelo, Matías y Nicolás, que todas las mañanas nos saben informar y tratan que no nos quedemos atrás con las noticias que logran confirmar. Brindo por Chile, que lento va sanando, a medida que el tiempo va pasando, un país que sabe que si seguimos tonteando, solo vamos a seguirnos estancando. Hago un brindis por la gente sensata, la que sabe lo que cuesta ganarse la plata, a esa que la vida no le sale barata y que no cree en ninguna solución inmediata. Salud por los mineros, forestales, pesqueros y salmoneros, fruteros, constructores, transportistas y ganaderos, los del agua, la energía y también los financieros, a todos los que trabajan codo a codo con sus obreros. Hago un salud triste y especial por el presidente Piñera, que vivía su vida siempre a toda carrera, para que su familia y cercanos encuentren la manera de convertir su memoria en inspiración duradera. Y si de finado se trata, hago salud por la Concertación aunque haya desaparecido. Quizá ahora más gente se haya convencido de que era un proyecto que tenía mucho sentido y que uno solo valora las cosas cuando las ha perdido. Brindo por el año electoral que se nos viene encima, para que las elecciones se celebren con buen clima, que nuestros políticos se dejen de tanta pantomima y se den cuenta de que la seriedad los legitima. Celebren con todo, que hoy tienen fuero. Tómense la copa, tómense el florero. Aprieten a su familia con un gran abrazo y ya mañana lidiaremos con el hachazo. Feliz año nuevo y viva Chile. Muchas gracias. Gracias, don Óscar Landerreche, qué buena. Y en ese brindis tan lindo, lo esperamos en San Carlos de Apoquindo. No podía. Estuvo pensando cuánto rato. Que le vaya. No, fue rápido, que lo esperamos donde se sale campeón. Nosotros somos como el verdadero Chile, somos arrendatarios. Somos arrendatarios, no somos ha llegado, no somos el mundo de los propietarios. Feliz año, nos vemos el jueves. Buenos días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.